Que la paz de Dios permanezca en cada corazón. Bendiciones a todos los que nos están viendo. Y queremos hablar de un tema muy importante. Soy Mayra Fuente. Hoy es 24 de abril del 2019. Queremos hacer reformas a nuestras vidas para poder conocer a Dios, para poder entender los secretos de Dios. Para nosotros como seres humanos tenemos que hacer reformas en nuestra vida. Y ese es el tema que quiero compartir en este día, 24 de abril. Haciendo reformas en mi vida. Todo ser humano tiene que hacer reformas. Porque cuando hacemos reformas, quitamos lo viejo que tenemos y ponemos cosas nuevas. Entonces, en nuestro corazón es un templo que lo tenemos dedicado para Dios. Cada corazón de cada ser humano, Dios quiere hacer su templo ahí. Lo que pasa es que nuestro corazón nosotros lo hemos prestado para otras cosas. Pero el verdadero propósito de Dios es morar en nosotros. Pero para que Él pueda morar en nosotros, entonces tenemos que hacer reformas en nuestra vida. Entonces, para hacer esas reformas tenemos que conocer la palabra, entender el plan de Dios, nacer de nuevo. Y nosotros comenzamos a darnos a Dios y Él comienza a hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Porque hay cosas, el primer paso que vamos a ver es que no tenemos que mezclarnos con gente pagana. No tenemos que mezclarnos con gente que no quiere a Dios, que no quiere nada de Dios. Porque Dios es el único que salva, Dios es el que está preparando su iglesia para llevarla a vivir allá en un lugar que Él tiene preparado para nosotros, porque la tierra va a ser destruida. Todo lo que hay aquí en el mundo va a ser destruido, ya está escrito, Dios ya lo dijo. Entonces, por eso Dios necesita que nosotros nos dispongamos para Él. O sea, por amor a nosotros. Dios ya está en su trono. Dios no tiene necesidad de nada, Él ya pagó el precio, Él ya vino a sufrir. Entonces, pero como Él ya vino a sufrir, lo hizo por nosotros, sufrió por nosotros, ahora nosotros tenemos que corresponderle. Entonces, si nosotros no le correspondemos a Dios, ya Dios está ya en su trono, o sea que Dios no pierde nada. O sea, nosotros tenemos que ser inteligentes, que lo que Dios hizo y sigue haciendo por nosotros es por amor, es porque Él tiene compasión de nosotros, porque no quiere que vayamos a sufrir eternamente a un lago de fuego solo por estar engañados, solo por estarnos mezclando con otro tipo de personas que no quieren saber nada de Dios. Entonces no es posible que nosotros despreciemos al Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar, que nos hizo a nosotros. Nosotros no estamos en este mundo por casualidad. Estamos porque Dios ya tenía planes con nosotros. Dios tiene planes con usted. Entonces vamos a ver el Deuteronomio 4:15. Voy a empezar. Dice, el día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado. O sea, cuando les estaba hablando aquí a esta gente, porque como eran idólatras, entonces Dios les estaba recordando que cuando Él les habló, ahí no vieron ninguna figura. Entonces les estaba haciendo un recordatorio. Hoy nos hace un recordatorio a nosotros que Dios viene a tu casa, pero no se te va a figurar en nada. Dios no va a querer que tengas ahí algo y que digas que ese es Dios y que le vas a pedir a eso que tengas ahí. Cualquier cosa que hagas diciendo que es algo que te conecta con Dios, eso es falso. Entonces por eso Dios les estaba diciendo a esta gente y ahora nos dice a nosotros. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo. Entonces tengan cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean al sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente está adorando al sol, está adorando a la luna, está adorando... Bueno, si el otro día estaba escuchando hasta unas personas y que tienen grandes ministerios, hablando de las constelaciones y hablando de los planetas y que como eso era de parte de Dios, entonces que uno tenía que rendirle culto a eso. No. Nosotros tenemos que rendirle culto. O sea que Dios lo dijo desde aquel tiempo, se lo dijo a Moisés. Pero se lo dijo a Moisés porque Moisés estaba guiando a aquella gente. Pero no solo era para la gente de este tiempo. Si la salvación, aquella gente ya desapareció. Aquella gente ya nosotros no sabemos dónde está. Pero ahora Dios nos está hablando a nosotros, porque la palabra es la misma de ayer,
de hoy y de siempre. La palabra de Dios siempre va a ser la misma. Entonces nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios nos habla ahora. No vayan a caer en la tentación, dice, de adorarlo, porque por eso es que la gente se está apartando de Dios, porque está adorando tanta cosa. Adorando los astros, dice que porque son de Dios, porque las estrellas, Dios hizo las estrellas. Pero no tenemos que adorarlas, no tenemos que adorar al sol, no tenemos que adorar a la luna, no tenemos que adorar ningún ave, reptil, cuadrúpede, lo que sea, o cualquier cosa que usted haga de figura, de madera, de lo que sea, de oro, de plata. No hay que adorarla, porque es pecado delante de Dios. Entonces nos comienza hablando de esa manera. ¿Por qué? Porque no tenemos que poner la mirada a nadie más que en Dios. No tenemos que poner la mirada a nadie más que en Dios, y este es el primer paso que tenemos que hacer, es no mezclarnos. Acordarnos de todo lo que Dios nos ha dicho. En Deuteronomio siempre 18:9 dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. O sea, ahorita estamos en un proceso. En el proceso de que Dios nos va a llevar a otro nivel, tanto espiritual como materialmente. Dios nos va a llevar a otro nivel. Cuando usted ya salga de la idolatría, cuando usted ya deje de adorar ídolos, la luna, las estrellas y todo eso, usted ya pasa a otro nivel. ¿Por qué? Porque usted ya se le quitó eso de la mente, ya Dios lo limpió a través de su espíritu, a través de su sangre. Entonces usted ya tiene otro pensamiento porque ya nace de nuevo. Ese es un nacimiento nuevo, cuando usted ya se le quitan todos aquellos pensamientos. Entonces después de eso Dios comienza un proceso con tu vida. Vas a pasar por muchas cosas, claro que sí, pero después Dios te va a bendecir. Ya pasaste a otro nivel, que ya no adoras ídolos, entonces ahora estás adorando a Dios. Después Dios te va a pasar a otro nivel. Pero cuando ya estemos en la tierra prometida, donde Dios nos lleve, donde estemos tranquilos, donde estemos viviendo por fe, donde ya hayamos entendido el plan de Dios, estar en la tierra prometida, cuando ya entendemos el plan de Dios y estamos directamente esperando a Dios, esperando la venida del Señor, y mientras esperamos la venida del Señor, estamos viviendo por fe en todos los sentidos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando ya Dios nos haya puesto ahí, cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Mira, aquí está todo lo que Dios no quiere que nosotros practiquemos. No tenemos que andar buscando quién nos juegue el naipe, no tenemos que andar buscando quién nos adivine. Ni tenemos que andar ahí buscando quién nos va a predecir el futuro, si el futuro aquí lo tenemos en la palabra, o sea, aquí ya está dicho. O sea, si seguimos el reglamento de Dios, ¿cuál es nuestro futuro? El cielo, las bodas del Cordero, que Dios nos va a venir a sacar de aquí. Esta tierra va a ser removida, va a ser quemada. Dios nos lleva a vivir a otro lugar que ya tiene preparado para nosotros. Entonces Dios nos saca de aquí. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Solo tenemos que entregarnos a Él. Ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado, porque en las sectas te van a enseñar bueno, si yo me pusiera a explicarles aquí, creo que perdería mi tiempo ahorita. Porque en las sectas sí te van a enseñar, para empezar, no están esperando la venida del Señor. Otras personas, como son varias sectas, otros están pensando de que Dios tiene un lugar allá preparado, no sé, ellos ya hasta tienen su nombre para esa ciudad, de un mentado Lord Maitreya, parece que tiene su ciudad ahí, donde dice que van el Dios de ellos, ¿verdad? Que ahí va a vivir la gente, pero ellos mismos califican la gente. Entonces nosotros no tenemos que creer a eso. Pero si usted va donde alguien que quiere que me diga qué va a pasar en el futuro, entonces te va a engañar, porque te va a decir estas cosas, cuando la palabra de Dios nos está diciendo otras cosas. Entonces por eso no tenemos que ir a buscar quién nos prediga el futuro. Es que voy a ver quién me va a predecir el futuro. No, porque te va a engañar. Te va a engañar porque es algo satánico, es algo que no viene de parte de Dios. Pero si nos guiamos por la palabra de Dios, entonces vamos a caminar en la verdad. No imiten, dice.
ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Esto lo estamos viendo en la televisión. Ahí están las medium, invocando los espíritus. O sea, eso se ha hecho tan natural y la gente cree. Mire, a veces porque queremos, tal vez hemos perdido un ser querido, he perdido seres queridos, y tal vez por eso me podría ver tentada a ir a consultar, porque el último ser querido que yo perdí, no sé cómo fue que pasó. O sea, por mi parte, humanamente, yo quisiera saber realmente qué fue lo que pasó, por qué le hicieron lo que le hicieron, porque lo torturaron exageradamente, lo dejaron botado en determinado lugar. Esto fue en Guatemala. Entonces, ¿cómo no va a querer saber uno de esas cosas? Entonces es ahí donde uno tiene que pararse, a no querer saber esas cosas, porque si yo me voy a buscar a alguien que invoca el espíritu de los muertos, entonces yo voy a caer en esta trampa. Entonces es ahí donde nosotros no los tenemos que dejar engañar solo porque yo quiera saber quiénes fueron los que le hicieron eso a mi hermano, por qué pasó eso. Entonces yo no me tengo que dejar llevar por eso para ir a buscar, voy a ir a buscar una divina, voy a ir a buscar y voy a ir a ver qué me dicen. Allí, y ahorita eso está de moda, lo vemos en los canales de televisión. Ahí están las medium, que no importa cómo murió la persona, siempre se le va a presentar que está en un lugar especial. Y a ella misma le hace sentir el espíritu maligno, el espíritu diabólico que hay en esas medium, le hace sentir lo que aquella persona quiere saber, el que está consultando. Y le dice cosas reales, de que qué pensó, qué está pensando, pero al final le dice que está en un lugar de bendición, que está en un lugar que está tranquilo, pues. Y a través de la palabra no es así. Porque la persona va a estar en un lugar por mientras se llegue el día del juicio. Claro que Dios lo va a tener en un lugar. Pero según lo poco que yo he leído en la parábola del rico y Lázaro, era que el rico estaba en un lugar de tormento. Y Lázaro dice que estaba al lado de Abraham. Entonces, para que una persona esté tranquilo, tiene que haber aceptado a Jesús. Pero no es posible que todos los que ella invoca, esos espíritus de los muertos, porque los espíritus que invoca son de los mismos muertos. O sea, se murió mi hermano, yo voy a invocar el espíritu de mi hermano. Entonces mi hermano va a decir que está bien, que no sé qué, pero si no se murió con Cristo, ¿cómo va a decir que está bien? Entonces eso es para tener engañada a la gente, y como eso va en contra de la palabra de Dios, entonces por eso es que se hace tan natural y se riega, se hace tan popular. Se hace tan popular, ¿por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros hacemos eso, Dios no le gusta, de ahí Él se pone enojado. ¿Por qué? Por eso quiere que leamos la palabra, para que nos demos cuenta de que esto nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios y nos hace creer en personas que son igual a mí, o peor que mí, porque yo no tengo espíritu de adivinación, pero que se hacen pasar por grandes personajes que según ellos es que son usadas por Dios, pero no son usadas por Dios, son usadas por Satanás, porque están en contra de la palabra de Dios. Entonces no hay que consultar a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque el Señor les repugna a los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Oiga, y costumbres, ¿usted sabe lo que es una costumbre? Una costumbre es algo que uno la practica siempre y que no quiere que nadie se la quite. Esa es una costumbre, como las fiestas paganas de las que se celebran ahorita. Que la Semana Santa, que la Navidad, que las ferias, que el día de Halloween, que todo eso son fiestas paganas. Eso no es de parte de Dios. Entonces nosotros no tenemos que celebrar eso, porque tenemos que poner la mirada solamente en Dios y en nadie más. Solamente en Jesús, porque Él es el único que salva, el único que liberta, el único que nos va a llevar de este mundo, que nos va a sacar de este mundo. Entonces ya esta gente estaba acostumbrada a esas horribles costumbres, dice. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Perfectos en nuestra relación con Dios cuando renunciamos a todo esto, cuando ya esa tentación que tenemos de ir a conocer cosas que Dios no quiere que las conozcamos, entonces los vamos a detener y vamos a decir no. Aunque yo tenga la oportunidad de ir a consultar, pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios.
porque yo no quiero perder mi alma, yo no quiero irme para el infierno. Porque el Señor le repugna a los que hacen esas cosas, y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer, hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos. Pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. A nosotros Dios no los permite. O sea, yo no sé por qué hay gente cristiana que practica esto. Yo no entiendo. Porque eso a nosotros Dios no los permite eso. Definitivamente ahí nos dice que no. Vamos a ver también en Deuteronomio 18. Ya leímos esa parte. 17 vamos a leer ahora. Deuteronomio 17. Nos vuelve a decir nos vuelve a exhortar. Si en alguna de las poblaciones que el Señor su Dios les da, se descubre que algún hombre o mujer hace lo que al Señor le desagrada y falta a su alianza, adorando a otros dioses y arrodillándose ante ellos, ya sea ante el sol, la luna y las estrellas, que es algo que el Señor no ha mandado. Y si llegan a saberlo, investiguen bien el asunto. Si resulta verdad que un acto tan repugnante se ha cometido en Israel, llevarán ante el tribunal de la ciudad a quien haya cometido esta mala acción y lo condenarán y lo matarán a pedradas. La sentencia de muerte se dictará solo cuando lo hayan hallado en el acto. Pero en aquel tiempo, en la ley de Moisés, a pedradas se mataba a la gente que hacía esto. Y ahí usted vio, dice que no hay que arrodillarse ni ante el sol, ni ante la luna, ni ante las estrellas, porque se postra. Mucha gente se postra para adorarlas. Eso es pecado, eso es malo. Y a veces caemos en las trampas. Por ejemplo, los que practican el yoga. Los que practican el yoga, la primera posición de que ellos hacen cuando se levantan, lo primero que hacen es postrarse ante el sol. Adorar, ese es la primer pose que ellos hacen, postura. Entonces nosotros por eso tenemos que ser curiosos, ir a observar la palabra, averiguar. Porque muchas veces como personas cristianas también hay personas que están cometiendo estos actos que a Dios no le gustan. Después vamos a hablar de eso del yoga. Y tengo un tema muy importante, pero quiero seguir con esto. Entonces el primer paso era eso, no mezclarnos con gente pagana. No mezclarnos, no poner la mirada más que en Dios. El segundo paso es no mezclarnos con gente pagana si no estamos preparados. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados nosotros, si yo soy amiga de un tipo de persona de esta, no es que la voy a tirar allá a verla como mi enemiga, no, me voy a apartar, porque si yo no estoy preparada, entonces yo voy a caer en la trampa. Y eso es lo que Dios evita de nosotros, que no quiere que nosotros caigamos en estas trampas. Por eso no quiere que andemos practicando lo que todo el mundo practica. Por eso es que Dios prohíbe practicar todo lo que la gente practica. Nosotros no tenemos que practicar porque somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado para Dios. Y así comenzó Dios diciéndonos ahí, en el primer versículo, que tuviéramos cuidado, porque Dios no se los ha aparecido así, en forma de algo, no se nos ha aparecido en forma de estrella, en forma de sol, se aparece a los paganos, porque los paganos siguen estas tradiciones. Los paganos se inventan, el mismo demonio les da revelaciones falsas. Entonces por eso Dios dice, si nosotros no estamos preparados, tenemos que quitarnos, tenemos que apartarnos. Otro paso importante también, ya vimos ahí 3 pasos. El primero, no poner la mirada más que en Dios. El segundo, no mezclarnos con gente pagana si no estamos preparados. El tercero es no practicar cosas que no agradan a Dios solo porque otro lo hace. Nosotros no tenemos que practicar cosas solo porque otra gente lo hace, por quedar bien con la gente. Ahora nos vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes,
Segunda de Reyes, no practicar cosas que no agradan a Dios solo porque otra gente lo hace. Segunda de Reyes 23, entonces el rey mandó a llamar a todos los ancianos de Judá, de Jerusalén, para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Ahí el Señor les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecer y a poner en práctica fielmente, con toda sinceridad, sus mandamientos y mandatos y leyes a cumplir, las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó el compromiso. ¿Cuáles son lo que Dios nos pide? Lo que leímos anteriormente, que no hagamos esas cosas. Aquí la gente ya se estaba comprometiendo, pero porque hubo alguien también que les leyó lo que a Dios no le gustaba. Entonces aquí se estaban comprometiendo a hacer un compromiso, una alianza con Dios. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Entonces cuando ya hemos aceptado el compromiso, entonces ya viene Dios haciendo reformas en nosotros. Siempre en el mismo Segunda de Reyes 23:4, entonces el rey ordenó a Hilquías, sumo sacerdote, y a su segundo sacerdote, y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los objetos del culto a Baal, de Acera, y a todos los astros del cielo, y los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos de Cedrón, y llevó luego las cenizas a Betel. O sea que el trabajo de nosotros es sacar. Si ya conocimos esto, si usted ya conoció esto, entonces ahora hay que sacar. Ya cuando hacemos un compromiso con Dios, tenemos que sacar todas estas cosas. Ahora, si usted dice, bueno, entonces yo no voy a hacer compromiso con Dios porque como a mí me gusta eso, entonces tu fin va a ser lamentable. Tu fin no va a ser a vivir con el Señor para siempre. No vas a estar esperando la venida del Señor Jesucristo, porque estás adorando otras cosas. Estás rindiéndole culto a algo que no tiene valor. Los quemó en las afueras de Jerusalén, en los campos del Cedrón. Después quitó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para que quemaran incienso en los santuarios, en lugares altos que habían en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y a los sacerdotes que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los planetas y a todos los astros del cielo. Sacó fuera de Jerusalén la imagen de Acera que estaba en el templo del Señor, la quemó en el arroyo Cedrón hasta convertirla en ceniza y luego la esparció sobre la fosa común. También derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, que era practicada como un culto en el templo del Señor, donde las mujeres tenían mantos para la diosa Acera. Mire que estas cosas, o sea, por eso es que Josías estaba haciendo una reforma completa, porque estas cosas se estaban practicando en el templo del Señor. En la casa del Señor se estaba practicando esto. Entonces, ¿cuántas cosas? Imagínense aquí, que tenían hasta habitaciones para las prácticas que hacían los hombres con hombres. O sea, había una sola perversión. Había una maldad extrema. Y todo esto no es solo en el pasado, esto lo estamos viviendo ahora, en la actualidad. Estamos viendo cuántas cosas, todo lo que sucedía en el tiempo de Sodoma y Gomorra, nosotros lo podemos ver ahora. Por eso es que el Señor quiere que cada día la gente se arrepienta, la gente lo acepte, que usted no se vaya a morir sin conocer a Jesús. No podemos andar sin Cristo. No podemos permitir que en nuestro corazón se sigan guardando estas cosas horribles. Esa basura que no tiene que estar dentro de nuestro corazón. Entonces tenemos que sacar. Sacó fuera de Jerusalén la imagen, también derrumbó las habitaciones dedicadas a la prostitución entre hombres, practicadas como un culto en el templo del Señor, oiga bien. Ahora, ¿pero por qué? Porque en los templos falsos donde le estoy hablando, en las sectas y en todo eso se practica todo esto. Pero la gente que ignora, según la gente piensa que es a Dios.
que está rindiendo culto. O sea, la gran necesidad de buscar a Dios los hace que caigan en estas trampas y no se dan cuenta. Entonces por eso ahí habla que en el culto, en la casa de Dios. Porque mucha gente por equivocación están ahí, practicando cosas que piensan que es de Dios, pero no es de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo hombre la acomoda a la Biblia. Te busca pasajes bíblicos para acomodarte esto, como que es algo que Dios lo permite. Entonces, y a veces uno por no leer la Biblia, por no estar informado con la Biblia, uno piensa que es cierto. También que era practicada como un culto. Después ordenó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó todos los santuarios en los lugares altos desde Geba hasta Berseba, donde esos sacerdotes habían quemado incienso. Derribó los altares de los demonios que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, situado a la entrada de la ciudad al lado izquierdo. Pero los sacerdotes de los lugares, de los santuarios en los lugares altos, no iban al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura con sus compatriotas, con sus compañeros sacerdotes. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Ben-Himón, para que nadie quemara a su hijo o hija como sacrificio a Moloc. Imagínense que era tanto el amor. Por eso digo, bueno, yo me analizo esto y digo, bueno, ¿por qué la gente o nosotros todos no los queremos entregar a Dios? O sea, haciendo sacrificios, porque imagínense esta gente que de tanto eran tan idólatras, tan entregados a los demonios, que entregaban a sus propios hijos. Y le estoy hablando de niñitos tiernos. Los agarraban y los tiraban al fuego, o sea, pero eso, ellos no se condolían de eso, los padres, porque como era un culto que se rendía a sus dioses, en este caso era Moloc y Milcom, se les ofrecían niños, sacrificios de niños, que ahora en el mundo entero se están sacrificando niños, o sea, siempre se están haciendo estos mismos sacrificios. Entonces, ¿por qué la gente hacía esto para otros dioses? Entonces, ¿cómo no vamos a sacrificar nosotros nuestra vida para Dios? Y nosotros no la vamos a sacrificar quemando los niños, entregando a los niños en sacrificio, entregando a nuestros hijos en sacrificio a Dios. Lo que nosotros nos vamos a sacrificar es entregar nuestra vida, negarnos a todo aquello que nos gusta, renunciar a todas estas cosas, renunciar a la brujería, a la hechicería, renunciar a andar que uno ya no sea tentado por ir, voy a ver que me jueguen el naipe allá, que si el marido se fue voy a ir a buscar la bruja para que me lo traiga, voy a ir a buscar el brujo, y al final te sacan el dinero y no te traen nada, porque son mentirosos también. Entonces, ¿cómo no nos vamos a entregar nosotros a Dios, a sacrificar para Dios? Analizando esto, que también Josías profanó el quemadero que había en el valle de Ben-Himón para que nadie quemara a su hijo o su hija en sacrificio. O sea, que Josías estaba quitando eso, ya no tenía que haber lugar para que nadie fuera a hacer a sacrificar sus hijos ahí. Quitó los caballos de los reyes de Judá, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Oiga, los cuales estaban a la entrada del templo del Señor, junto a las habitaciones de Natán Melech, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol, que estaban ahí en el altar de Dios, ahí en la mera entrada de la puerta. Un carro dedicado al sol. Entonces la gente llegaba, la gente no pasaba para adorar a Dios, sino que llegaban a adorar el carro del sol. Llegaban a adorar las figuras que habían ahí del sol. ¿Cuánta gente en la actualidad no está adorando al sol? Si hay gente que hasta en las paredes ahí tiene su sol, en el cuarto. Eso es pecado. El sol es para que los alumbre. La luna Dios la puso para que nos alumbre. Las estrellas también, pero no para que las adoremos. Quitó que habían dedicado al sol, las cuales estaban a la entrada del templo del Señor junto a las habitaciones de Natán Melech, el encargado de las dependencias, y quemó también el carro del sol. Además, derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la parte alta de la sala de Acaz,
y los altares que Manasés había construido en los patios del templo del Señor. Los destrozó y arrojó sus escombros al arroyo del Cedrón. El rey profanó también los quemaderos paganos que habían en el oriente de Jerusalén, en la parte monte de los olivos, los cuales había construido Salomón, rey de Israel, para Astarte, diosa aborrecible de los sidonios, para Quemos, ídolo aborrecible de los moabitas, y para Milcom, ídolo aborrecible de los amonitas. También hizo pedazos las piedras y troncos sagrados, y llenó de huesos humanos los lugares donde había estado. También hizo pedazos las piedras y los huesos sagrados, y lleno de huesos humanos los lugares donde habían estado. En cuanto al altar y al santuario pagano de Betel, que fueron construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a los israelitas, Josías los destrozó hasta hacerlos polvo y les prendió fuego. Y le prendió fuego también a la representación de Acera. Cuando Josías regresó y vio los sepulcros que habían en la colina misma, mandó que sacaran los huesos que hubieran en ellos y los quemó sobre el altar, profanándolo. Así se cumplió la palabra del Señor transmitida por el profeta que había anunciado esto. Luego preguntó: ¿qué monumento es este que había ahí? O sea, ya había un monumento, pero era de un profeta que había anunciado la destrucción de estas cosas. Había llegado un profeta más antes a hablar de la reforma que Josías iba a hacer. Entonces ahí estaba también, en esos huesos, estaban los huesos de este profeta. Luego preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del profeta que vino de Judá y anunció lo que su majestad le había hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: déjenlo así, que nadie toque sus huesos. ¿Se da cuenta? Que los verdaderos siervos de Dios, la gente consagrada a Dios, Dios protege hasta sus huesos. O sea que Josías dijo, o sea, había un montón de huesos, hay un montón de cadáveres de tantas cosas malas que habían hecho ahí. Ahí estaban los huesos de esa gente, pero ahí estaban los huesos también del profeta. Y Josías les dijo: no, ¿cómo pudieron diferenciar ellos eso? Ahí sé que ahí había un monumento, o sea, había una señal, porque Dios siempre nos va a marcar con una señal. Dios siempre va a poner algo que nos diferencie de los demás, aun cuando ya estemos muertos. Por eso es muy importante hacer reformas en nuestra vida, dedicarse a Dios completamente, sacar no solo ídolos, sacar tantas maldades que hay dentro de nosotros, porque nuestro corazón es salvaje. Tenemos un corazón malo todavía, aunque estemos perseverando, pero tenemos que estar luchando con nuestro corazón. Tal vez yo no tengo Milcom, no tengo Acera, no tengo ninguno de esos dioses, no tengo Astarte, pero tengo maldades todavía en mi corazón que las tengo que sacar, porque nuestro corazón es engañoso, es el corazón del hombre, dice la palabra, y por eso cada día tenemos que estar haciendo reformas en nosotros. Mientras Cristo no haya venido, tenemos que hacer reformas en nosotros, y si nosotros nos mantenemos fieles y nos morimos, cuando venga el día del juicio, así como Dios guardó los huesos de este profeta, también va a guardar los de nosotros, y el enemigo no va a poder hacer lo que quiere con nosotros, jamás. Entonces Josías ordenó: déjenlo así, que nadie toca sus huesos. Así se respetaron sus restos y los del profeta que había venido de Samaria. En cuanto a todos los edificios de los santuarios paganos que habían en Samaria y que los reyes de Israel habían construido, provocando la ira del Señor, Josías los eliminó e hizo con todos ellos lo mismo que había hecho en Betel. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios paganos que había ahí, y sobre ellos quemó huesos humanos, y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba escrito en el libro de la alianza. Nunca se había celebrado una Pascua como esa desde la época de los caudillos que gobernaban en Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Jerusalén. Fue en el año 18 del reinado de Josías cuando en Jerusalén se celebró aquella Pascua en honor del Señor. Josías eliminó también a los brujos, a los adivinos, a los ídolos familiares y a otros dioses. Cuando se habla de ídolos familiares, porque hay gente que tiene ídolos. Cualquier cosa que usted tenga de ídolo ahí, cualquier estatua que usted haya hecho, y usted reúne a su familia para adorarlos. Eso se practica. Hay meses especiales que la gente practica eso. Hay años especiales que la gente practica. Por eso viene la familia, porque tienen que adorar a esos dioses. Entonces estos dioses familiares también fueron eliminados, o sea que Josías los echó.
a los ídolos familiares y a otros ídolos y a todos los aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para cumplir los términos de la ley escritos en el libro que el sacerdote Hilquías había encargado en el templo del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volvieron al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas conforme a la ley de Moisés. A pesar de ello, el Señor siguió enojado, pues todavía estaba enfurecido contra Judá por todas las ofensas con que Manasés le había provocado. Por eso dijo el Señor que iba a apartar de su presencia a Judá como había apartado a Israel, que iba a rechazar la ciudad de Jerusalén que había escogido y el templo que él había dicho que residía su nombre. El resto de la historia de Josías y todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes. Y ahí, en su tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al río Eufrates para ayudar al rey Asiria, y el rey Josías le salió al encuentro, pero en Megido. En cuanto a Necao lo vio, la mató. Sus oficiales pusieron su cadáver en un carro. En su tiempo, del faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió hacia el río Eufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías salió al encuentro, pero en Megido sus oficiales pusieron su cadáver en su carro y lo llevaron desde Megido, Jerusalén, y lo enterraron en su sepulcro. La gente del pueblo tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo consagró como rey en su lugar. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros hagamos algo que a Dios le agrada, todo trae riesgos. Todo. Pero por eso es que debemos de limpiarnos para estar preparados para el día de su venida. O sea, hubo gente que no le gustó lo que Josías había hecho y por eso lo estaban esperando. Pero lo más importante es que nosotros estemos preparados para el día de la muerte, o sea, que estemos limpiándolo, que estemos sacando todo aquello que nos sirve, porque la muerte anda rondando las ciudades, anda rondando los barrios, anda rondando las casas. No es posible que la gente se muera sin Cristo. La situación de ninguna persona no va a cambiar, cambiándose de nación, cambiándose de ciudad, cambiando de marido, cambiando nada, abandonando hijos, no va a cambiar nada así. La situación de nosotros va a cambiar cuando nosotros nos entreguemos a Jesús y nos sacrifiquemos y hagamos algo que no importa si perdemos la vida, así como Josías. No importa si perdemos la vida, pero sabemos que la vamos a perder aquí, pero que la ganamos allá porque vamos a resucitar para vida eterna. Y ese es el verdadero propósito de Dios. Que resucitemos para una vida eterna, que si el Señor viene ahora, suena la trompeta, pues que nos vamos con el Señor también, en el nombre poderoso de Jesús. No se atreva a andar sin Dios, no es tiempo de andar sin Dios. La salvación es algo que todos necesitamos, todos en el nombre poderoso.